Ahora vamos a la fase plata, muy ilusionados también, una fase que va a ser bonita para jugar, para ellos para aprender, para todos para disfrutarla. Y bueno, es lo que tenemos y lo que vamos a pelear. Son unos rivales fuertes, no en vano, bueno, Castilla-La Mancha, por ejemplo, está también aquí, pero empató un partido y lo perdió otro con Andalucía 1-0 solo. Andalucía, que sabemos que es una selección potente. Cantabria lo mismo, perdió por la mínima también con Canarias. Es decir, al final estamos todos muy igualados y son a un partido, pues puede pasar muchas cosas. Este tipo de torneos, pues es verdad que si el primer día se da bien, tanto por la ilusión de los chavales, al final vamos a jugar 3 partidos en 3 días seguidos, con lo cual el cómo afrontemos los partidos psicológicamente va a influir, porque al final el cansancio van a ser 3 días, con calor, es decir, va a hacer mella, y es diferente encararlo después de haber conseguido 3 puntos que, digamos, el cansancio se acusa un poco menos. Y apoyo siempre tienen los chavales, siempre tenemos. Y bueno, eso es aquí cerca, irá gente, además, bueno, este formato de competición irá mucha gente de fútbol en general, porque al final estamos todas las selecciones autonómicas concentradas en los mismos sitios, con lo cual es un torneo además muy guapo para el espectador.